hablar de interculturalidad o de plurinacionalismo, es vital que hablemos de democratización de recursos económicos. No puede haber democracia plurinacional en un Estado donde el gobierno central concentra casi el 90% de los recursos económicos. No puede haber democracia en un Estado donde el gobierno central concentra, repito, el 90% de los recursos económicos. Yo he tenido la oportunidad de estar hace algunas semanas en Dinamarca, el país menos corrupto del mundo, de acuerdo al informe de transparencia que ha salido hace algunos días atrás. Y en Dinamarca, permítanme comentarles, el 50% de los recursos del Estado central los administran los municipios. El 50% es administrado por los municipios. Solo el 30% de los recursos es administrado por el gobierno central y el 20% es administrado por las regiones o por las gobernaciones. El país menos corrupto del mundo. Termino con esto, mi querido Carlos. Yo creo que es linda la retórica, son lindos los discursos. Yo les propongo, compañeros, descentralicemos, vamos al Estado plurinacional, democrático, pero con participación económica. Porque si no, lo único que vamos a construir es levantamanos. Yo creo que los recursos económicos son la base de la democracia y a partir de la redistribución equitativa de los recursos económicos es que vamos a construir un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Adolfo Mendoza. Gracias, Carlos. Creo que no podemos confundir los niveles de análisis. Hemos venido a hablar de democracia intercultural, no de economía. Este es un asunto de sentido común. Segundo, tenemos que partir, yo diría, de la comprensión de que hay una discusión evidente, académica, teórica, política, práctica, respecto de esta invención democrática. Estamos hablando de una invención democrática y alguna tendencia, por supuesto, habla desde el primado de la democracia representativa y desde ahí solo se rescatan las tradiciones, obviamente, occidentales. Y me parece un error señalar que democracia directa, participativa, representativa y la comunitaria también tiene que ver con la directa y la participativa, sean construcciones occidentales, salvo la comunitaria. Eso es invisibilizar y no reconocer otro tipo de reflexiones sobre aquello que acá llamamos democracia. O peor aún, circunscribir las construcciones democráticas a la idea liberal de la democracia, olvidándose, por ejemplo, del republicanismo cívico o el propio populismo como productores de democracia. Entonces eso quiere decir que hay una tendencia todavía de estilo conservador que habla desde el paradigma que el país quiere superar al hablar de democracia intercultural. Segundo, tercer elemento, no podemos concebir la democracia intercultural como algo hecho, practicado, ya realizado, sino como un proceso en construcción. No nos olvidemos de algunas enseñanzas de la propia filosofía política donde hay una distancia entre la democracia como ideal y la democracia realmente existente. La ventaja que nuestro país propone al mundo es una invención democrática que va más allá de la democracia representativa y de ahí también se explica los sentidos de ampliación de la democracia representativa. Cuarto elemento, no es posible concentrar solamente el análisis en las supuestas construcciones de consensos. ¿Quién dice que la democracia es solo consenso? La democracia también, incluso desde las básicas lecturas institucionalistas, es conflicto. Y de ahí es que me parece muy bueno el ejemplo de la consulta para develar que las construcciones democráticas también se hacen en el conflicto, independientemente de la postura política que tengamos sobre la consulta. Un minuto. Por tanto, si es que vamos a hablar de democracia intercultural en términos de construcción también conflictiva, no podemos sino mirarnos en el espejo de los procesos de articulación entre esas formas
que aparecen en la Constitución Política del Estado. Tal vez la democracia intercultural se está construyendo en los intersticios de esas formas, no es la sumatoria. Y que en este proceso de transición encontremos algunas reglas, pero también construcciones, invenciones, eso no niega que sea un proceso completo, pero tampoco quiere decir que no existe. Finalmente, concluyo con esto, es verdad que hay que avanzar en la construcción de las reglas. Y no solo está el ejemplo de los estatutos, no solo está el ejemplo del TIPNIS, sino en algunos desafíos, por ejemplo, marcados en el caso de la Asamblea Legislativa Plurinacional por la aprobación de un reglamento de participación y deliberación ciudadana, que abre la posibilidad de ir más allá de un criterio cerradamente democrático representativo. El gran desafío, y esto creo que es lo que tendríamos que discutir en términos de estructura institucional del Estado plurinacional y la democracia, además de otros elementos, es la nueva forma o funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cómo achicar la brecha entre representado y representante y efectivamente generar la posibilidad de operar con reglas que hagan y llamen la atención respecto de lo representativo, lo comunitario, lo directo y lo participativo. El desafío, entonces, para avanzar institucionalmente a nivel nacional en la construcción institucional de la democracia intercultural pasa, entre otros asuntos, por una nueva ley y forma de trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nada más concluyo con esto, un ejemplo. ¿Por qué razón los asambleístas tenemos que estar 7 días en La Paz cuando podríamos en realidad estar más tiempo en las circunscripciones, más cerca de la gente? Bueno, hay varios temas institucionales que discutir, pero yo celebro que se hayan establecido por lo menos algunos criterios donde sí se establece la posibilidad de esta nueva invención democrática como estatutos, la consulta, el nuevo funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, entre otros. Gracias, Adolfo. Gracias. Edi Jaldín. Muchas gracias. Es interesante analizar y pensar Bolivia. Fundamentalmente encuentro interesante el denominativo Tercer Encuentro Nacional, Estado Plurinacional y Democracia Intercultural. Supuestamente estamos acá analizando un Estado plurinacional en el cual deberían converger dos formas de pensar el Estado. Un Estado tradicional, colonial, racista, excluyente, blancoide, mestizo, y otro Estado excluido, indígena y recientemente incorporado al Estado boliviano. Sin embargo, este encuentro, Tercer Encuentro Nacional, habla por sí mismo del grado de colonización que todavía existe en las instituciones y también en el gobierno. Porque acá, simplemente viendo a los participantes, vemos que hay todavía una predominancia y una presencia muy grande de representantes de las castas dominantes, blancos, mestizos, y una ausencia casi total de esa plurinacionalidad. ¿Dónde están los invitados de los pueblos indígenas originarios? Hay unos cuantos simplemente. Eso nos da a entender de que la práctica política que actualmente lleva adelante el MAS dista mucho del pensar lo que dice la Constitución Política del Estado, un Estado plurinacional. Hay que trabajar bastante todavía en esos aspectos. Si bien es cierto que la transformación del Estado ha venido paradójicamente impulsado por pueblos originarios de tierras bajas que nos han llevado a refundar el Estado como plurinacional, también no es menos cierto que a la fecha hay ausencia en el gobierno de estos grupos sociales y nacionalidades. Un minuto. Para terminar, quiero referirme a algo concreto. Bolivia
no ha tenido la capacidad de construir una identidad nacional que pueda englobar a todos los bolivianos en un solo pensamiento y un proyecto de nación. Sin embargo, silenciosamente, hace algunos años vemos un fenómeno socioeconómico en el sentido de que naciones quechua y aymara, denominados collas, se están apropiando de todo el territorio nacional a través de la actividad comercial, de la acumulación de capital, la acumulación de bienes. Y nosotros vislumbramos desde esa perspectiva de que es el único proyecto de construcción nacional, de la identidad nacional, en base a esas dos nacionalidades. Ya lo dijo Fernando Untoja en un anterior foro llevado a cabo en el Palacio de Justicia, que se ha seccionado demasiado al ser originario. La Constitución nos habla de un indígena originario campesino, tratándose de la misma persona. Por ende, bajo esta visión, nosotros no podemos entender cómo es posible que se construya un Estado centralista si tiene en las narices un Estado completamente federativo y federalizado, compuesto. Es decir, la población practica el federalismo y el Estado es centralista. ¿Y de qué manera se puede explicar esto? Aquí en Santa Cruz de la Sierra, quechuas y aymaras están organizados en sindicatos y en federaciones de sindicatos y en confederaciones. Lo mismo, el presidente de la República es presidente de una federación de cocaleros. Por lo tanto, el federalismo está presente en la práctica. Con esto termino. Para mí no es descabellado hablar más que de un Estado plurinacional, deberíamos pensar en un Estado federal. Muchas gracias. Muchas gracias. Gabriela Canedo. Cal, micrófono. Bueno, gracias, Carlos. Creo que ha sido interesante la mesa en el sentido de abordar con los dos ponentes que nos queda el sentido académico, teórico de la democracia intercultural, pero además aterrizarla y haber analizado la aplicación. En este sentido yo les pido a los dos algo que también quienes me han antecedido han tocado, y quiero hacer énfasis nada más en este elemento, ¿no? Que el abordaje de repente que les podría pedir es un análisis teórico, qué sé yo. Cuando se hace referencia a la democracia intercultural, hace referencia a esto que también Félix Pazzi mencionó, a la equivalencia y la igualdad, la jerarquía de las 36 nacionalidades, etcétera, que va más allá de lo poblacional, del número. En este sentido parece que tenemos un reto, y ahí va la pregunta de que si ustedes consideran que se puede construir una democracia intercultural tomando estos dos elementos, ¿no? De equivalencia, así sean 20 familias, que tenga igual equivalencia que una nación mucho más grande poblacionalmente, que si se puede construir una democracia intercultural que en su significado mismo guarda esta equivalencia, ¿no? Parece nomás que hay una hegemonía de la democracia representativa sobre la comunitaria, y que esta última, la comunitaria, se tendría que conformar por los ejemplos que se ha dado con entrar en la democracia representativa. Un ejemplo concreto son los 7 curules indígenas, ¿no? Nada más eso. Muchas gracias, Gabriela. Ariel Hurtado. Muy buenas tardes. Al analizar el título vemos una entelequia llamada Estado Plurinacional y una propuesta llamada Democracia Intercultural. Este Estado plurinacional tiene muchas aristas a ser pulidas, ¿no? Y tienen que ser pulidas con el cincel de la democracia y la honestidad. ¿Cómo pulimos esto? Creando instituciones autónomas, honestas, despolitizadas, donde prime la democracia y se acabe con la dedocracia y la autocracia. Este Estado plurinacional también tiene que combatir dos cosas fundamentales, que es la miseria y la ignorancia. Solo así vamos a dejar de tener asambleístas levantamanos. Teniendo un pueblo culto, un pueblo formado, se acabará el clientelismo que tanto daño le hace a nuestra democracia. Entrando al tema de la democracia comunitaria, esta está reconocida por la Constitución Política del Estado,
pero no puede pretender suplantar la democracia liberal, debido a que nuestro país no es solo indígena y campesino, el 70% de nuestro país es urbano. Y según el último censo, el 60% se ha declarado boliviano o no indígena, ¿no? Lo que quiere decir que ambas democracias no pueden coexistir, y es más, coexisten y coexistirán siempre, por los siglos de los siglos van a coexistir. Es por eso que un Estado federal podría perfeccionar esta entelequia para que estas dos tipos de democracia, la democracia comunitaria y la democracia liberal, puedan coexistir, pero que no haya una supremacía, como lo pretendía Félix Paxi, que haya una hegemonía. No se puede concebir en un Estado democrático la hegemonía ni de sistemas democráticos, ni de castas, ni de ningún tipo. Las hegemonías no se pueden concebir. Tiene que haber un respeto a las minorías y una coexistencia pacífica entre ambas. Para terminar, quiero decir que la democracia liberal no es la antítesis de la democracia comunitaria, como se quiere poner en el tapete, una antítesis de democracia liberal versus democracia comunitaria. Es más, yo creo, y a mi entender, que la democracia comunitaria está atravesada transversalmente por los principios de la democracia liberal, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad, que son inherentes al ser humano y a cada persona. Y nuestra lucha no solamente tiene que ser esa también, de reconocer la interculturalidad. Nuestra lucha está entre la pobreza y el estado de bienestar, entre la educación versus ignorancia, desarrollo sostenible versus desarrollismo, descentralización versus centralismo. Sí. Gracias. Gracias. Justa Cabrera. Acá, por favor. Muy buenas tardes, gracias por darme la palabra. Bueno, recogiendo todas las conversaciones en esta tarde, creo yo que lejos de buscar la unidad, bonito el letrero, le digo yo, ¿no? Estado plurinacional, democracia y todo eso. Pero si eso se practicara, fuera bueno. Sin embargo, creo que nuestro país se ha fundado con una discriminación, un racismo que se vive, que se palpa, que está en el aire. Nosotros como pueblos indígenas estamos siempre relegados, discriminados, siempre somos minoría, ¿no? Porque también ha habido indígenas aculturizados. Sin embargo, estamos analizando nuestra situación como pueblos indígenas. No encajamos en ninguna parte de este Estado plurinacional. Hemos sido discriminados durante toda nuestra existencia, cuando creímos que íbamos a tener la oportunidad de ser tomados en cuenta en este país, de ser amparados por este Estado plurinacional, fuimos peor discriminados, pisoteada nuestra dignidad. Por lo tanto, estamos trabajando una propuesta de que no seremos más levantamanos para nada y para nadie, sino trabajar un parlamento indígena independiente, autónomo, donde reclamaremos nuestros recursos para poder vivir autónomamente y sin molestar, sin estorbar a nadie, porque digamos este Estado, este país no nos ha tomado en cuenta, somos discriminados de todos lados, entonces estamos analizando que no encajamos nosotros en ninguna estructura gubernamental, ni la de antes, ni peor la de ahora. En este sentido, creemos nosotros que vamos a ser mejor en nuestros territorios, en nuestros lugares, pero que se aplique la autonomía que nosotros siempre la hemos vivido en nuestra propia cosmovisión. Gracias. Muchas gracias. Justa. Tengo en mi lista Samuel, no pude anotar bien el… perdón, sí.
Saúl, perdón. Muy buenas tardes, yo soy representante del Magisterio Urbano. El tema de la democracia intercultural, yo creo que no es del todo retórica. Ya el proceso mismo que yo he visto que se ha reconocido tanto del lado de la oposición como del oficialismo, y se lo plantea en un plano de incorporación o de inclusión, y el hecho, el concepto de plantearlo inclusivo, eso ya abre una arista para lo que se viene a plantear la democracia cultural. Y ahora, ¿cómo es que se ha construido el tema de lo inclusivo? No es que se lo ha incluido a ver que vengan a participar. El pueblo organizado indígena, popular y campesino se ha abierto esa brecha con lucha, con trabajo. Entonces, y en ese marco, creemos nosotros que la participación de aquel otro que había sido marginado, que había sido excluido, eso ya es un avance en el plano de lo que viene a ser la democracia intercultural. Ahora, ¿cómo es que ese avance de la democracia intercultural hoy lo conceptualizamos y empezamos a profundizarlo? Y en ese marco es lo que se va a plantear. Yo creo que cuando se intenta criticar la democracia occidental, estamos cayendo en un mecanicismo, porque ahí dentro de la democracia occidental también se ha desarrollado la democracia socialista de los pueblos. Y eso es importante también, hay que tomarlo en cuenta. No es que mecánicamente toda la democracia occidental es liberal, es mercantilista, es elitista. ¿Y dónde queda en este debate de acá la democracia socialista, la democracia de los obreros, la democracia de los trabajadores, que puede ser una potencia para fortalecer el proceso de la democracia intercultural de los pueblos indígenas originarios, potenciándolo con la concepción popular? Entonces, esos elementos yo creo que se tienen que tomar en cuenta y yo creo que no se puede minimizar este proceso. Este proceso tiene características propias. Primero, se hace el proceso de transformación y lucha social y al mismo tiempo estamos conceptualizando, estamos reflexionando. Entonces, no podemos partir de una caracterización teórica sin evaluar el laboratorio democrático intercultural que hoy se está viviendo. Y no podemos absolutizar los errores y las contradicciones que se están presentando para descalificar algunos de los tres tipos de democracia. Los tres tipos de democracia tienen que ser el laboratorio político, el laboratorio intercultural para profundizar el proceso de inclusión y no desde la clase que está esperando incluir, ni de los sectores que están esperando incluir, sino que desde la lucha organizada de los pueblos, de los indígenas, de las mujeres, de los jóvenes, de los sectores populares, que creo que ahí está la esencia de potenciar la democracia occidental en el plano de proteger la vida integral, de potenciar la democracia comunitaria en el plano de proteger la vida integral del ser humano, de la naturaleza y el cosmos, de tal forma que no podemos minimizar la transformación bajo la descalificación del Estado plurinacional, ni tampoco podemos maximizar los errores que se están cometiendo en este laboratorio, porque no es nada perfecto. Imagínense, si sacamos la contradicción histórica que plantea el licenciado Félix Paxi, entonces no habría ya democracia, no habría razón de luchar y caeríamos en un sentido mecánico donde la democracia occidental y la democracia comunitaria por sí solas, como una flor natural, va a ir creciendo y va dando sus propios frutos. Eso no existe en la realidad. Por lo tanto, la contradicción, sin poner en riesgo la vida integral del pueblo, de la naturaleza, siempre va a existir. Y tenemos que aprender a cabalgar sobre esas contradicciones si es que nos declaramos con una democracia intercultural bajo la simbiosis o la interrelación de la democracia comunitaria, que en esencia no es totalmente distinta a la democracia occidental o a la democracia participativa. Muchas gracias. Lisandro Coca, allá por favor. Buenas tardes. Rápidamente quiero exponer 4 hipótesis y 2 afirmaciones. Número 1, se dijo que son los municipios los que han incorporado las formas comunitarias de organización indígena más que cualquier otra institución.
Si no me equivoco, y estoy asumiendo que nos referimos a las deliberaciones dentro del marco de las OTBs en la participación popular, querría decir que es una ley dentro de la era del neoliberalismo la que más ha incorporado esta forma de democracia en nuestra vida estatal. Número 2, se ha dicho también que no hay que temerle a las formas comunitarias de organización política y que no es cierto que sean autoritarias, dictatoriales y que irrespeten los derechos humanos. Yo creo que es falso que todas irrespeten los derechos humanos, pero creo que sí se puede afirmar que en algunas ocasiones estas formas de organización política, pues sí, han irrespetado los derechos humanos. Hemos visto multas por no votar de una u otra forma, incluso castigos físicos por no emitir cierto tipo de voto. Número 3, creo que lo que se está implementando en Bolivia es una democracia intercultural condicionada, porque se está incluyendo tanto a mujeres como indígenas, pero la condición para que sean tolerados es que se porten bien con el poder de turno. Entonces, creo que ese es como hipótesis, por supuesto, es el término correcto, democracia intercultural condicionada. Número 4, creo que seguimos con el problema el eterno problema entre la equidad y la proporcionalidad en esto de la distribución de la representación política, porque por un lado Félix Pazzi decía que debería haber 36 representantes, así sean 200 los miembros del pueblo indígena. Sí, por supuesto que sí, de esa forma encontramos equidad, pero hacemos trizas la proporcionalidad, ¿no? Pero eso se justifica por el hecho de que son minorías, allá muy bien, entonces discriminación positiva, pero luego nos dicen, no, son mayorías, entonces ¿en qué quedamos? ¿No? Eso creo que vamos a tener, sí, muchas gracias, que analizarlo bien. Y finalmente las dos afirmaciones. Lo que decía Félix Pazzi me parece interesante, una normativa intercultural a la que yo llamaría libertaria, que cada quien puede elegir, igual que los feriados, de acuerdo a cada religión, que no me den todo, a mí el Año Nuevo Aymara y el Año Nuevo Occidental también, ¿no? Que yo pueda decidir qué feriados tengo de acuerdo a mi religión y mis creencias y también de acuerdo a los Años Nuevos, y podría ser también cómo puedo elegir mis representantes de acuerdo a cómo me autoidentifico. Y finalmente se habló y se criticó mucho a la democracia representativa liberal eurocéntrica, coincido con Jorge Comadina en que esa es la democracia, la salida de Grecia, que luego asumió distintas variantes, una de ellas la comunitaria, y cuando el senador Mendoza decía que pensar así es quedarse con algo que la sociedad boliviana está superando, más bien yo creo que no. Yo creo que los habitantes de esta región del mundo superaron, el Incario se superó al asumir las distintas formas de democracia, porque en el Incario no había democracia, era una monarquía. Muchas gracias. Gracias, Sandro. Hugo Moldis. Bueno, una cosa me queda claro después de haber escuchado a varios, y es que si hay algo similar a un liberal y a un anarquista, decía Marx, es que ambos no creen en el Estado. Parafraseando eso, podríamos decir, si hay algo que coinciden, esa derecha expresada en Unidad Nacional y todos los que hoy están por reconstituirse, con alguna derecha indígena como la de Pazzi, es que no creen en el Estado plurinacional. Por lo tanto, ya sabemos lo que va a pasar si hipotéticamente, escarbando en el mundo de los sueños, llegasen a ser gobierno. Primer elemento que quiero subrayar. Segundo, la democracia intercultural es un hecho político, es un hecho cultural, es un hecho económico y es un hecho social. Como hecho político, la democracia intercultural está en proceso de construcción. Se está desmontando la vieja estatalidad y se está construyendo la nueva estatalidad en medio de lo viejo. Hay una nueva institucionalidad, no es un nombre simplemente el que se ha cambiado. Congreso por Asamblea Plurinacional, por ejemplo. Hay ciertas, sin embargo,
ciertos resabios de esa vieja institucionalidad que acompañan todavía a la nueva institucionalidad en la Asamblea. Pero este no es un tema de deseo, es un tema de relación de fuerzas y es un tema de realidades. Y es un tema de tiempos, como decía Adolfo, es un tema de transición. La democracia intercultural como hecho económico, la pluralidad económica que establece nuestra Constitución es una expresión de esto, pero además está el hecho de tener un modelo que genera excedentes, que se apropia de esos excedentes y que distribuye esos excedentes en favor de la mayoría de este país, por diversos mecanismos. No está Roger Cortés, me hubiera gustado de que no era su paranoia a propósito del Estado capitalista que se estaría consolidando. Una cosa es, eso es un determinismo economicista ya resuelto hasta por los propios clásicos, ¿no? Pero bueno, la democracia intercultural como hecho social, qué mejor expresión que la inclusión. Un minuto. ¿No? De miles de indígenas en asambleas departamentales, municipios, en toma de decisiones, en organizaciones sociales, en movimientos sociales, etcétera, etcétera. Felizmente, en ese sentido hay un proceso de desracialización en cierta medida. Y en el tema cultural, como la democracia como intercultural, como hecho cultural, está pues la ecología de saberes. Buenaventura de Sousa, para los que no lo hayan leído, y no es arrogancia, mi querido Carlos Laruta, ¿no? Sería bueno leerlos, ¿no? Lo demás realmente son puras nostalgias. La democracia intercultural se está construyendo, el Estado plurinacional como horizonte se está construyendo y hay un largo proceso de transición. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Carlos Bert. Gracias, Carlos. Quiero aportar con unas brevísimas reflexiones. El título es Estado plurinacional y democracia intercultural. Es decir, y no he oído mucho sobre esto, hay una dialéctica entre el Estado plurinacional y la democracia intercultural. Para llegar a esto, quiero rápidamente, primero, salir en defensa de una convicción mía. Yo creo en el Estado plurinacional. ¿Y cómo lo entiendo? Utilizando, todavía no creo que deba olvidarme de Requejo, el filósofo catalán. Requejo define al Estado plurinacional, para decirlo en esquema, como aquel Estado que cumple al menos tres condiciones. Primero, que los derechos, lo voy a acomodar al caso boliviano, él habla de minorías, en el caso boliviano, que los derechos de los pueblos indígenas sean reconocidos en la Constitución y reglamentados, regulados, no basta que esté en el texto, deben comenzar a aplicarse en la práctica. Esto en Bolivia está dado, en la Constitución está dado. Segundo elemento, la presencia de los pueblos indígenas en la estructura institucional del Estado. Está iniciando el proceso, como decía Fernando, sí, 4 años es todavía una construcción minimalista del Estado plurinacional, pero es ya el Estado plurinacional. Y el tercer elemento, que a mi juicio es el más débil, el ejercicio del autogobierno por parte de los pueblos indígenas. Rápidamente, en el Ecuador le llaman Estado plurinacional solo a este elemento, el ejercicio del autogobierno de los pueblos indígenas, y no a los otros dos. La concepción ecuatoriana del Estado plurinacional es bastante más pobre que la que nos da Requejo y que en Bolivia se está aplicando. El Estado plurinacional está presente, aún bajando los pueblos indígenas del 60 al 40%. Si esto es así, la pregunta ahora, la democracia intercultural. No alcancé a oír la exposición de Raimi,
pero entiendo que él sostuvo que el concepto de democracia intercultural no está en la Constitución. Y yo coincido con esto, no lo está. La Constitución en ningún momento habla de democracia intercultural, pero lo intercultural es una columna vital de la Constitución, pero no referido a la democracia. En la Constitución habla del Estado intercultural, habla de diálogo intercultural, habla de la educación intercultural y en otros escenarios. Y define además qué debe entenderse por intercultural, qué es lo intercultural. Y dice, es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. Un minuto. Sí, voy a concluir. Bien, si esto es así, debo tratar de leer la democracia intercultural como producto y como relación. Y lo que no voy a encontrar, y esa es la duda, es cuál es el producto, qué hecho político hoy en la actualidad merece el nombre de intercultural como práctica democrática. ¿Cuál es este producto? Y parece no haber como producto. Como relación es diferente. Y aquí quiero llamar la atención sobre un error de la ley del régimen electoral cuando habla de democracia intercultural. Es simplemente la combinación de estas tres formas de democracia, y estaba hablando en realidad del sistema democrático boliviano, pero no de la democracia intercultural. No hay una instancia de poder que se constituya hoy en base a la democracia intercultural. Como producto no encuentro, como relación sí, y termino con lo siguiente. Decirle a Yoyo, hay prácticas de la democracia comunitaria que no tienen origen occidental, sobre todo en las comunidades aymaras y quechuas que han mantenido su institucionalidad. ¿Quieren saber cuáles? El taqui y la muita. No tiene nada que ver con la tradición occidental. Para los que no saben esto, ¿qué es el taqui y la muita? Es estas prácticas de el servicio público y la rotación. Esto no viene de la tradición occidental. Entonces, hay aquí una dialéctica entre Estado plurinacional y democracia intercultural, y cierro con esto. El Estado plurinacional no es un escenario estático, no es contemplativo. Las naciones están juntas en la estructura del Estado y en otras prácticas para hacer algo y hacerlo de manera conjunta y en pie de igualdad. Eso es lo intercultural. ¿A qué nos lleva lo intercultural? Esa es la pregunta. Gracias, Carlos. Pablo Regalski. Yo quería llamar la atención. Sí, gracias. Buenas tardes. Quería llamar la atención a algo que me parece un detalle importante. Se está centrando el debate sobre democracia intercultural, Estado plurinacional, con un enfoque bastante neoinstitucionalista, olvidando lo que es el origen de la dinámica que dio lugar a la inclusión de esta terminología en la Constitución Política del Estado. Supongamos que por el momento estamos hablando solo de una terminología, pero en la realidad política y económica del país está respaldado en el hecho de que ahora existen 1/4 de la superficie del territorio nacional proceso de lucha que deriva en la inclusión de la terminología de Estado plurinacional y de la terminología de derechos colectivos en la Constitución, es de la lucha por la defensa y control sobre los territorios, encabezado por los pueblos indígenas desde 1990.
y que luego tiene su expresión concreta, llamémosle institucionalista, en la marcha de 2002, ya buscando concretizarlo en la convocatoria de la Asamblea Constituyente Fundacional y Soberana. Cosa que, claro, no se concreta porque el poder de la Asamblea Constituyente que finalmente se convoca es un poder derivado, como que finalmente la Constitución termina siendo aprobado por un parlamento preconstituyente. Pero vamos al punto. ¿Cuál es el punto en debate y cuál es el punto que origina la lucha por incluir estos derechos en la Constitución? Es la lucha por el control del territorio, es la lucha por el control de los recursos naturales, que entre paréntesis, en la Constitución, en el artículo 211, no dice que sean propiedad del Estado. Justamente uno de los pequeños avances que se logran es que la Constitución dice que los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano y el Estado los administra. Pero esta lucha no es en realidad una lucha por la inclusión. Esta lucha que dio origen a la terminología del Estado plurinacional es la lucha por el control de los territorios, y a eso se refiere. Y si pretendemos olvidar ese pequeño detalle y lo convertimos en un debate sobre inclusión, nos olvidamos del punto fundamental. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Jorge Viaña. Buenas tardes a todos. Yo me animé a participar porque creo que una gran mayoría de las personas que han participado, a excepción, no sé, de Hugo Adolfo, parecería que realmente no se dan cuenta y realmente parecería que viven en otro país. O sea, a mí me impresiona cómo es que no podemos reconocer mínimamente. Yo voy a hablar de tres cosas. ¿Acaso no hay en este país, estrictamente hablando, una parcial revolución política, una irrupción de las clases subalternas, de sus representantes, aunque sea mediatizada, con sectores clase medieros, que a veces también toman más iniciativas? Es decir, un proceso de desestructuración de núcleos profundos del Estado hacia otras lógicas, otras dinámicas, asambleístas, de transformación, de democracia directa, participativa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, por lo menos los 60 y tantos uninominales se participa casi directamente desde todas las organizaciones mineras, campesinas, gremiales, en la definición de la participación de esas personas para llegar a la candidatura y para llegar al Parlamento. La importancia de la irrupción de procesos profundos de participación, podríamos decir, ciertos aspectos de democracia directa actuando a través de la democracia participativa. Jorge Veraza, un profesor mexicano, se ha inventado esa frasecita. Y eso expresa parcialmente también la participación de sectores subalternos de las clases oprimidas en el Parlamento, en los ministerios, en las prefecturas, en las alcaldías. Este es un tema fundamental, es decir, Estado plurinacional y democracia intercultural hacen a un núcleo central, la capacidad de desestructurar un Estado liberal colonial con un elemento que acabo de mencionar. Un segundo elemento, la autorrepresentación indígena, parcial, limitada, 7 representantes, es verdad que son elegidos por usos y costumbres cuando son candidatos y después son elegidos por democracia liberal representativa y partidos, es verdad, y habría que mejorarlo, sí, pero existe y es importante y hace dar un salto cualitativo a este Estado, pues, colegas, compañeros, académicos, políticos, más allá de que sean del MAS o no sean del MAS, ¿acaso no estamos realmente desestructurando en ese otro sentido un Estado liberal colonial en los últimos 6, 8 años? ¿Qué más quieren que se haga? Evidentemente hay que avanzar, sí, habría que tener 32 representantes en el Parlamento para que no sean en el Beni 18 pueblos indígenas que se peleen por un curul, sí, claro. En este otro aspecto, y que creo que es más importante, a nivel local los niveles de desestructuración de las relaciones de poder, hacendal,
y de relaciones de poder colonial. En Tarija se ha logrado algo extraordinario que no hay en el nivel nacional. Los 3 pueblos indígenas tienen representación en la asamblea departamental, los Guanayec, los Maropa y los guaraníes. Y de los tres se eligen por usos y costumbres. Es decir, en las 2 cosas hay un salto cualitativo respecto al nivel nacional. Hay los 3 pueblos indígenas, por lo tanto no se tienen que pelear, y los 3 son elegidos por democracia comunitaria. Eso yo le llamaría una pedagogía de la lucha al nivel local, que se consiga lo mismo en todos los demás departamentos. Por ejemplo, lo que ha mencionado Fernando Mayorga. En Pando se ha aumentado de 3 a 5. Ahora, es poco, es limitado, es complicado, habrá que ver qué pasa en el Beni, habrá que ver, perfecto, pero ahí hay otro salto cualitativo. Y con esto acabo, el tema de las autonomías indígenas. El tema de las autonomías indígenas es muy importante, igual por una cuestión cualitativa. Tenemos 12 comunidades que han ido al referéndum y una ha perdido, que es Curahuara de Carangas. Las otras 11 están en proceso, como ha explicado Fernando, y una ya está consiguiendo su estatuto, que es Totora. Siempre me olvido ese nombrecito. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo creo que aquí hay un grave error y con eso acabo. Hay gente que cree que prácticamente es el mismo Estado y no lo es. Yo personalmente pienso que hay el germen de un Estado plurinacional, con elementos interesantes en algunos aspectos locales, más chicos a nivel nacional, pero no se puede decir, como la gran mayoría ha dicho, de partidos conservadores o creer que solo hay una forma de democracia. Lo que ha dicho el señor acá es incluso anticonstitucional. Hay una sola forma de democracia, cree el señor acá Ortiz. Antelo, perdón. Entonces aquí hay un tema de fondo. Me parece que perdemos absolutamente la perspectiva cuando no vemos que en este país sí se ha avanzado a nombre de Estado plurinacional y democracia intercultural, un avance cualitativo en la transformación y desestructuración de un Estado liberal bañado hasta el tuétano de estructuras coloniales. Y este es un tema central y por lo tanto capaz seguir avanzando en la perspectiva de la discusión centrada en esos avances significativos. Nada más, disculpen. Gracias. Voy a ceder ahora la palabra a los panelistas. Yo sé que hay muchos, pero ya no, materialmente no hay tiempo. Tenemos todavía 2 actividades, una mesa más y una conferencia pública con un invitado internacional. Entonces, ahora voy a dar la palabra, por favor, les ruego la tolerancia, no tengo otra alternativa. Entonces, ahora invierto. Fernando Mayorga, te cedo la palabra. Gracias. 3 minutos por 17 intervenciones darías. A ver, sí voy a ser recontra breve. El tema es, otra vez, ¿qué es lo que queremos, sobre qué queremos intercambiar criterios? No es sobre el título del encuentro, esta era una mesa llamada Perspectiva de la Democracia Intercultural. Y la democracia intercultural, yo la he referido, creo que hay que referirla al régimen político, a los órganos de gobierno, cómo se elige representantes, cómo se eligen autoridades y qué reglas definen el proceso de toma de decisiones. Se puede hablar, obviamente, de lo socioeconómico. Félix Pazzi ha metido el tema identitario-cultural y siempre eso provoca incendios en nuestras discusiones, porque acá volvemos otra vez a lo identitario en el centro y eso quiere cruzar todo, ¿no? Y creo que es importante circunscribirse precisamente al régimen político y lo que yo he querido afirmar es que hay diferencias, por supuesto, y hay continuidades. Y creo que las dos que he resaltado es del 2010 a la fecha, que es cuando tenemos 3 años y medio de aplicación de la Constitución en las leyes orgánicas, tenemos a nivel de la política departamental una composición de asambleas donde hay un porcentaje de representantes que son elegidos de una manera distinta a la que prevalecía antes. No solamente en Tarija, también en Pando están nominados, ¿no?, los pueblos indígenas y son elegidos por usos y costumbres desde el 2000
10, y eso se está ratificando. Y la otra novedad, ¿no? Y esto es para aclarar a Lisandro, por ahí ha sido mala mi exposición, hay municipios que se han transformado en autonomías indígenas. Antes no existían unidades territoriales llamadas autonomías indígenas, donde ya no se elige por voto alcalde y consejos municipales, se eligen 3 instancias, hay 3 instancias, instancia deliberativa, legislativa, ejecutiva, con sus nombres en idioma nativo, y que se eligen por rotación, se definen por rotación, mezclado con votación, etcétera. Hay cosas nuevas que están apareciendo sin duda, y lo que pienso es que a medida que esto avance, Pablo dice, ahí todos los territorios indígenas equivalen al 40% del territorio. Esos están en trámite, varios de ellos. ¿Para qué? Para tener autonomía indígena, que es otra vez algún grado de institucionalidad. Y habrá que esperar cómo va avanzando esto para terminar viendo en el mapa, temáticamente, dónde se dan y de qué manera las combinaciones entre, insisto, instituciones y reglas de las 3 formas de democracia. Y por eso es, Carlos, yo no dije que había producto, no hay producto, hablaba de la democracia como proceso, porque justamente no hay objeto institucional al cual designar con el nombre democracia intercultural. Es justamente la dificultad de definir un objeto, es que nos lleva a pensar de manera compleja en lo político, y eso nos lleva a ampliar a todos los órdenes de la vida, incluidos los valores. Gracias. Muchas gracias, Fernando, y a Raimi. Gracias. Yo también seré breve. Creo que de todas las constituciones que ha tenido este país, esta última, en donde se consolida el Estado plurinacional, es la más cerca, aunque puede estar lejos todavía, de lo que es la realidad. Desde la fundación de la República tuvimos una constitución como para Francia o como para Suiza, pero nunca para Bolivia. Una constitución monocultural, europeizante, eurocéntrica, como le llamó Félix, pero que no definía lo que era el país. Y fueron cambios tras cambios, con algunas importantes variaciones como el constitucionalismo social, pero realmente esta constitución ha tratado de alguna forma de interpretar lo que es este país. Y obviamente cuando se dibuja, no siempre se dibuja bien la realidad, pero creo que es el esfuerzo más serio que ha existido, con muchas imperfecciones como aquí se han hecho notar. Creo que si comparamos lo que son las constituciones actuales y lo que es la sociedad, lo que es la realidad, vamos a darnos cuenta que este es el mejor esfuerzo que se ha hecho, con una gran diferencia, que ha sido una constitución aprobada, ¿no?, por un voto como nunca antes había existido en el país, no en un parlamento, un hemiciclo, una constituyente, sino por el voto de la comunidad. Ahora, dentro de esas imperfecciones en el dibujo hay, pues, lamentablemente, todo proceso de transición, de cambio y transformación genera tensiones, y se imponen en algún momento algunos criterios y se imponen otros. Yendo a la pregunta de Gabriela Canedo, ella decía, ¿cómo se puede justificar que hayan solo 7 circunscripciones indígenas uninominales cuando hay 36 naciones? Esa, por ejemplo, es una de las debilidades. Se ha impuesto la lógica cartesiana cuantitativa del modelo occidental y de la lógica occidental sobre la lógica cualitativa, que es característica del pensamiento de los saberes indígenas. Pero es algo perfectible, corregible, que se puede modificar, pero es un error. Aquí no debería valer el criterio cuantitativo, sino cualitativo. Una nación, aunque es, como decía Félix, aunque sean 5, sí, deberían tener la representación. Pero claro, se ha impuesto el cartesianismo tradicional sobre la lógica comunitaria. Es provocativo lo que decía Jorge Comadina sobre las formas directas, semidirectas y representativas de democracia, que evidentemente son occidentales. Las formas directas de Grecia o lo que planteaba Rousseau evidentemente son. Y también ha habido otra forma, y me gusta mucho el cuestionamiento que hace, formas de toma o proceso de decisión política, le llamaba él. Son democráticas, habrá que bautizarlas con esta palabra que es occidental democrática. La rotación, el taqui que decía Charlie Baer, ¿no?, que son diferentes formas de entender. Para empezar, son democráticas. Hay un trabajo que obviamente no, o por lo menos habría que estudiar lo que es de Mansilla, que es una historia, un planteamiento de la historia que dice que no hay tal comunidad democrática, ¿no?, precolombina, sino más bien habla de un autoritarismo, de un exceso de intolerancia ante la diferencia, etcétera, etcétera. Que habría que discutirlo, la verdad que habría que discutirlo. Pero en lo que sí, personalmente no me queda duda,
es en lo que hay un punto de confrontación respecto al individuo. Ya sea en la democracia directa de Grecia, el individuo, ¿no?, era fundamental, y la libertad del individuo respecto al Estado. Y evidentemente en las formas comunitarias de decisión política o de toma de decisiones o proceso de definición de conflicto, el elemento comunitario está por sobre lo individual. Y creo que es uno de los puntos de tensiones, que es lo que más crispa, creo, la relación de las dos concepciones. Respecto a la democracia comunitaria, Roger Cortés hablaba de que hay un capitalismo. Personalmente creo que no solo que hay un capitalismo, no se puede negar que hay una forma económica comunitaria, hay otra cooperativa y hay otra que es estatal. Eso no se lo ha inventado la Constitución, ni los constituyentes estaban en la realidad. Esas formas plurales de estructuración económica están, ¿no? Es decir, no se lo ha inventado nadie. Es más, la forma comunitaria económica coexiste con la capitalista y con la estatal y con la colectiva. Y eso está ahí, ¿no? Yo no sé qué, no es un invento. En lo que sí coincido con Roger, es evidente que sí, no hay el fortalecimiento de la estructura comunitaria, por más intención cultural, por más esfuerzo volitivo que haya, eso se va a ir perdiendo, porque la economía determina la política y obviamente determinan los valores. Y hay algo con lo que quiero terminar, decía Fernando, falta tiempo, es prematuro, evidentemente, 4 o 5 años, es demasiado corto el plazo para empezar a hacer diagnóstico. De que hay errores, los hay, pero a mi criterio este experimento, este es un proceso, es un punto en el que se está avanzando, que no está terminado y que tiene errores. Pero creo que es el mejor esfuerzo nacional o plurinacional que se ha hecho por tener un orden jurídico político acorde a nuestra realidad económica, social y política. Bueno, quiero agradecer a los dos panelistas que quedaron, bueno, Félix ya se fue, y a todos ustedes también hasta aquí. Ahora, para manera de relax, quisiera invitarlos a servirse un refrigerio aquí. Vamos a dar unos 10 minutos, por favor, y luego tenemos que retornar porque está la segunda mesa, ¿sí? Una mesa muy interesante. Entonces, cortamos.